Amigos televidentes, ya a esta hora saludamos a Javier Palacios, constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar precisamente del juicio político, más bien, de la posibilidad de juicio político al presidente de la República, considerando lo que sucedió ayer en el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, que dio, como acabamos de mencionar en la nota, dio 3 días a los proponentes del juicio para que completen los requisitos de solicitud de juicio para luego ser enviada a la Corte Constitucional. ¿Cómo entender esto, Javier? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. A ver, la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura se entiende en el sentido de que la petición de juicio político, la acusación constitucional, en realidad tenía varios errores. El Consejo de Administración de la Legislatura lo que hace es darles una oportunidad a los proponentes para que subsanen estos errores. Más allá de los errores groseros y de bulto en citar normas que no correspondían a la acusación constitucional, en citar normas del COIP que habían sido reformadas, esto sencillamente pudo haber sido corregido por la Corte Constitucional en virtud del principio de iura nobis curia, porque el juez conoce el derecho, no los hechos. Pero el Consejo de la Administración de la Legislatura, queriendo dar una mano a los proponentes, lo que hace es reconsiderar su decisión y les manda a completar la misma en un plazo, mejor dicho, de 3 días. Ahora, ¿por qué estos errores? ¿Cómo entiende Javier estos errores? Porque se supone que los asambleístas están asesorados, algunos son abogados, como ha dicho precisamente uno de los asambleístas en la Asamblea Nacional, tienen asesores que conocen el derecho. ¿Por qué cometen estos errores? ¿Es la incapacidad de plantear un juicio político o hay algo más detrás? A ver, creo que se puede lucubrar mucho de si esto es o no es planificado. En mi criterio, por cómo se ha llevado desde la comisión multipartidista y la elaboración del informe, creo que es simplemente el afán de buscar por todos los medios y de la manera más rápida posible llegar a un juicio político en contra del presidente de la República. Desde que se elaboró el informe hasta que se ha realizado la acusación constitucional como tal, se nota una total ligereza por parte de los asambleístas. No existe un análisis profundo, ni siquiera de los hechos que motivarían su solicitud. En mi criterio, creo que ha existido una falta de prolijidad en el trabajo. Creo que capaz del equipo asesor de quienes solicitan la acusación constitucional de juicio político contra el señor Guillermo Lasso no lo han realizado con la necesaria acuciosidad del caso. Ahora, esto obviamente no habría tenido ningún futuro en la Corte Constitucional, Javier. Sí, en mi criterio la acusación que se admitió a trámite en un determinado momento no habría pasado el filtro de admisibilidad en la Corte Constitucional, y más allá de que ahora corrijan la invocación errónea de normas, si se mantiene la acusación de los hechos tal y como estaba formulada, en mi opinión tampoco va a pasar el filtro de admisibilidad en la Corte, y por una razón sencilla. La Corte Constitucional no debe verificar en este momento si el presidente ha cometido o no ha cometido concusión o peculado, que es lo que se le acusa. Pero lo que sí debe verificar la Corte Constitucional es que los hechos y la tipificación jurídica que se hace en la solicitud encajan en el tipo penal que se le acusa cometer al presidente de la República. Y de la revisión que yo he hecho del documento, no existe ninguna acusación respecto de la concusión o el peculado que alcance al presidente de la República. De hecho, lo que se señala del presidente de la República en esencia es que éste habría omitido denunciar los hechos y habría omitido remover a los funcionarios en un determinado momento, pero eso lamentablemente no constituye ni concusión ni peor peculado. La Asamblea Nacional o los ponentes, bueno, en este caso la Asamblea como organismo, puede desistir del juicio político, es decir, no, ya no lo enviamos porque simplemente no queremos. ¿O cuál es el procedimiento? En este momento en el que el Consejo de Administración de la Legislatura les ha enviado a completar, existen 2 escenarios. Que en el plazo de 3 días los proponentes, si así lo desean, decidan desistir de la petición constitucional, de la acusación constitucional, o que no la completen en el plazo de estos 3 días. En cualquiera de los 2 escenarios, lo que sucedería es que se debe archivar la acusación constitucional y no prosperaría el juicio político porque ni siquiera llegaría la petición ante la Corte Constitucional.
Ahora, hablemos de otro escenario, que yo le veo, personalmente le veo el menos probable que vaya a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional avale precisamente y dé paso a un juicio político. Pero hablemos de esa posibilidad. ¿Cómo deberían cumplirse los plazos luego de que la Corte, entiendo que tendría seis días para tratar el tema, remite nuevamente a la Asamblea? ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? A ver, una vez que llega a la Corte Constitucional, en efecto tiene 6 días la Corte entre que se elabora el proyecto de ponencia por parte del juez designado y luego ante el Pleno de la Corte Constitucional. En caso de admitir a trámite, vuelve a la Asamblea Nacional para que el Consejo de la Administración de la Legislatura remita a la Comisión de Fiscalización y se inicie el juicio político como tal. Juicio político en plazos aproximados será un mes y medio, 2 máximo, en el que se debe evacuar las pruebas de cargo y de descargo en la comisión. La comisión elabora un informe, este puede ser un informe de mayoría o un informe de posturas si no existe la votación necesaria de los asambleístas, y luego llega al Pleno de la al Pleno de la Asamblea Nacional, donde ya se hace el debate formal como tal y el Pleno va a tomar la decisión. En mi criterio, y creo que eso también se debe tener en consideración, si la Corte Constitucional llegase a admitir a trámite una solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, creo que la terminación anticipada de las funciones, denominada muerte cruzada, en contra de la Asamblea Nacional, sería una posibilidad latente que tendría el Ejecutivo. Y quizá ya yendo al plano no estrictamente jurídico, Javier, sino al plano político, porque claro, la Asamblea Nacional es un ente estrictamente político. Quizá ese sea el temor de la Asamblea en este momento, es decir, de que en algún momento de pasar la Corte Constitucional, pasar esta instancia de la Corte Constitucional, el juicio político, el presidente pueda llamar a muerte cruzada. Podríamos decir que dentro de lo político, de alguna manera el Ejecutivo tiene la sartén por el mango en este momento. Pero dentro de lo político, claro, hay 2 escenarios que vislumbrar, ¿no? ¿A quién le conviene una terminación anticipada de funciones? Recordemos que la muerte cruzada, la terminación anticipada de funciones, lo que acarrea es que se inicie unas elecciones de manera pronta, de manera prematura, ¿no es cierto? Pero quien se queda en el ejercicio del cargo es quien activa la denominada muerte cruzada. Si lo activa el presidente de la República, él se queda en el ejercicio del cargo, disuelve a la Asamblea y vamos a elecciones anticipadas en aproximadamente 6 meses. Esto, con una lectura política, lo que ocurriría es que, a ver, ¿cuál es el movimiento político a quien le beneficiaría unas elecciones anticipadas al día de hoy? ¿Cuáles son los movimientos políticos a quienes no les beneficia? Y creo que esos son, perdónenme la expresión, los cucos que están rondando en la Asamblea Nacional, porque si bien hay una fuerte mayoría que apoya una solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, no todos quienes conforman esta mayoría están de acuerdo con una eventual muerte cruzada, porque saben que unas elecciones anticipadas al día de hoy no beneficia a todos los partidos políticos. De allí que inclusive existen ciertos movimientos políticos que han amenazado en salir a las calles en el evento de que el presidente de la República dictamine una muerte cruzada. Inclusive he escuchado expresiones de, sobre todo, representantes del Partido Social Cristiano, que señalan que ojalá un eventual decreto de muerte cruzada no quede en papel mojado. Muy bien. Importantes criterios de Javier. Doctor Javier Palacios, constitucionalista. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.